Aquel viernes por la noche, cuando entré a casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. No se oían dibujos animados en la tele, ni el sonido de los juguetes de los niños. Ni siquiera el ruido de Javier trasteando en la cocina. Solo la luz tenue del salón iluminaba el pasillo. Dejé el bolso en la entrada y avancé con cautela. En cuanto doblé la esquina, lo vi. Javier estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, y frente a él, estaba Álvaro. Me quedé helada. Álvaro, mi compañero de trabajo. Álvaro, el hombre con el que llevaba meses cruzando límites que no debí cruzar. Él también parecía desconcertado, como si tampoco entendiera cómo demonios había terminado allí. Javier dio un sorbo pausado a su copa y sonrió de una manera que no había visto jamás. Cariño, dijo con voz tranquila, ¿te importa explicarme por qué tu colega de trabajo está en nuestra casa? El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Miré a Álvaro buscando respuestas, pero él estaba igual de perdido que yo. Yo, no lo sé, balbuceé. Álvaro, ¿qué haces aquí? Él se aclaró la garganta y se levantó despacio. Me llamó tu marido, dijo, mirando a Javier. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me pareció raro, pero, aquí estoy. No entendía nada. ¿Javier le había llamado? ¿Para qué? Pero entonces, mi marido dejó la copa sobre la mesa, cruzó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque me gusta ver cómo la gente se delata sola, dijo con una calma escalofriante. Y tú, Sofía, ya lo has hecho. Me sentí mareada. La habitación giró a mi alrededor. Quise hablar, inventar algo, cualquier excusa. Pero en el fondo supe que no había escapatoria. Javier lo sabía. Y ahora, Álvaro también. El silencio en la habitación era insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Javier me miraba sin pestañear, con esa calma artificial que era mucho más aterradora que si estuviera gritando. Álvaro, aún de pie junto al sofá, tragó saliva y desvió la mirada hacia mí, esperando que yo hablara primero. Pero no había nada que pudiera decir en ese momento que cambiara lo evidente. Javier se levantó despacio, tomó su copa de vino y dio otro sorbo antes de señalar con la cabeza la silla que había frente a él. Siéntate, Sofía, ordenó sin subir la voz. Me quedé inmóvil, intentando encontrar alguna lógica en lo que estaba pasando. Sabía que mentir no iba a servir de nada, pero tampoco podía soltar toda la verdad así como así. Aún no entendía qué tanto sabía, cuánto había descubierto o si solo estaba jugando conmigo para ver hasta dónde caía por mi cuenta. ¿Para qué me llamaste?, preguntó Álvaro con un tono tenso. Javier apoyó los codos en sus rodillas y entrelazó los dedos, observándolo con una expresión que no lograba descifrar del todo. Tenía curiosidad, respondió con tranquilidad. Quería conocer al tipo que se estaba acostando con mi mujer. Mi pecho se cerró de golpe y noté cómo la sangre abandonaba mi rostro. No era una sospecha, no era una intuición vaga. Javier lo sabía. No sé de qué estás hablando, intenté decir, pero mi propia voz sonó forzada, temblorosa. Javier sonrió, pero no había rastro de humor en su expresión. Se giró lentamente, tomó su teléfono del brazo del sofá y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla hasta detenerse en algo que, sin mostrarme, dejó sobre la mesa. He pensado mucho en cómo hacer esto, continuó, como si no hubiera escuchado mi patética excusa. Podría haber esperado a que tú misma tuvieras el valor de admitirlo, pero después de tanto tiempo me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Así que mejor te lo pongo fácil. La pantalla del teléfono seguía encendida, pero desde donde estaba no podía ver qué había ahí. Álvaro, sin embargo, miró de reojo el dispositivo y su postura cambió de inmediato. Se tensó, sus manos se cerraron en puños y bajó la cabeza.
Yo apenas podía moverme. ¿Qué es esto?, preguntó él, aunque el tono de su voz ya delataba que no necesitaba una respuesta. Pruebas, dijo Javier con un tono casi indiferente. De ustedes dos. Hoteles, mensajes, llamadas a horas que no coinciden con ningún proyecto de trabajo. Nada especialmente creativo, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Mi respiración se aceleró. Las piernas me temblaban bajo la mesa y las manos me sudaban tanto que apenas podía mantenerlas sobre mi regazo. No es lo que crees, murmuré, sin siquiera estar segura de a qué me refería. Javier giró la cabeza con lentitud y me miró fijamente, como si estuviera esperando que tuviera el descaro de seguir mintiendo. ¿Entonces qué es, Sofía? Ilumíname, porque estoy deseando escuchar qué explicación mágica tienes para que esto no sea lo que parece. Álvaro se pasó la mano por la nuca y dio un paso atrás, como si quisiera largarse de ahí cuanto antes. Empezó a decir, pero se detuvo cuando Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. No quiero escucharte a ti, lo interrumpió. Tú eres un extra en todo esto. No me importa lo que tengas que decir porque lo único que hiciste fue aprovecharte de la mierda que ya había en mi matrimonio. Pero tú, Sofía, tú sí me debes una respuesta. Mi garganta estaba seca. No había forma de salir de esta situación sin que todo se derrumbara, y lo peor de todo era que no tenía idea de cuánto tiempo había estado Javier esperando este momento. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Desde cuándo tenía esas pruebas? Me sentía atrapada, acorralada, como si todo lo que había intentado ocultar se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Yo no quería que esto pasara, susurré al fin, sintiéndome estúpida apenas las palabras salieron de mi boca. Javier dejó escapar una risa corta y sin rastro de alegría. Claro que no, Sofía. Todo fue un accidente, ¿no? Un día estabas trabajando tranquilamente y de repente, por error, terminaste revolcándote con este imbécil. No fue así, insistí, aunque ni yo misma creía que mis palabras tuvieran peso en ese momento. Entonces, ¿cómo fue?, me retó, inclinándose hacia mí. Dime, porque llevo noches sin dormir preguntándome en qué momento decidiste que yo no era suficiente. ¿Desde cuándo estabas buscando algo más? ¿Desde cuándo empecé a sobrar en tu vida? Intenté responder, intenté decir algo que no sonara como una excusa barata, pero mi mente estaba en blanco. No tenía forma de justificar nada de lo que había hecho. Había jugado con fuego creyendo que nunca me quemaría, pensando que siempre podría mantener todo bajo control, y ahora todo estaba en llamas frente a mis ojos. Álvaro dio otro paso atrás y carraspeó. Creo que debería irme, dijo en voz baja, pero Javier ni siquiera lo miró. ¿Tienes miedo de enfrentar lo que hiciste?, le preguntó sin voltear a verlo. Yo no quise meterme en esto, respondió Álvaro, y sentí una rabia inexplicable hacia él en ese instante. Como si realmente quisiera fingir que era una víctima en todo esto, como si no tuviera tanta culpa como yo. Pues ya lo hiciste, dijo Javier, finalmente mirándolo con una expresión de puro desprecio. Así que asume las consecuencias. Álvaro no dijo nada más. Simplemente tomó su chaqueta y salió del salón sin siquiera mirarme, como si de pronto estuviera arrepentido de absolutamente todo. La puerta se cerró detrás de él y entonces solo quedamos Javier y yo, en un silencio insoportable que pesaba más que cualquier grito o insulto. Javier tomó su teléfono de la mesa, bloqueó la pantalla y lo guardó en su bolsillo. Se quedó unos segundos con la mirada clavada en la mesa antes de ponerse de pie y exhalar despacio. Quiero que te vayas esta noche, dijo al fin, con la voz firme. No quiero dormir bajo el mismo techo que tú. Intenté hablar, intenté pedirle que me dejara explicarle, aunque ni siquiera sabía qué era lo que iba a decir. Pero él ya no me estaba mirando. Se giró y caminó hacia la escalera, dejando claro que la conversación había terminado. Me quedé ahí, sola, sin saber qué hacer,
sin saber cómo diablos había llegado a este punto. No me moví durante varios minutos. Mi mente intentaba procesar todo, pero el peso en mi pecho no me dejaba pensar con claridad. Álvaro se había ido sin decir nada, como si nunca hubiera sido parte de esto, y Javier acababa de dejar claro que no me quería bajo el mismo techo esa noche. La forma en la que lo dijo, sin levantar la voz, sin insultarme, sin nada más que una frialdad insoportable, me destrozó más que cualquier grito o maldición. Finalmente me levanté y subí las escaleras con pasos lentos. Tenía que recoger algunas cosas, pero en el fondo, solo quería hablar con Javier, intentar explicarle algo, lo que fuera, aunque supiera que no había ninguna excusa que pudiera arreglar esto. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada, y cuando apoyé la mano en el picaporte, noté que estaba bloqueada desde adentro. Javier, dije en voz baja, pero no hubo respuesta. Golpeé suavemente con los nudillos y esperé. Nada. Déjame hablar contigo, insistí. Por favor. Se escuchó un ruido del otro lado, como si hubiera tirado algo sobre la cama o el suelo. Unos segundos después, la cerradura se desbloqueó y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Javier estaba ahí, con los ojos inyectados de rabia contenida, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. ¿Qué quieres?, soltó, sin moverse. Hablar, murmuré, sintiéndome ridícula de inmediato. No hay nada que hablar. Claro que lo hay. ¿Te acostaste con otro tipo, Sofía?, respondió, sin alterar su tono de voz. Lo hiciste durante meses, en mi cara, en nuestra casa, mientras fingías que todo estaba bien. No hay nada más que discutir. Javier, yo. No quiero escucharte, me interrumpió. No quiero tus disculpas, no quiero tus excusas, no quiero nada de ti en este momento. Quiero que te vayas. Hoy. El pecho se me apretó. Nunca lo había visto así, nunca me había hablado de esa manera. Ni siquiera cuando discutíamos por cualquier tontería, ni siquiera en los peores momentos de nuestra relación. Esto era otra cosa, esto era odio puro, resentimiento sin filtro. Déjame explicarte, intenté una vez más. Javier soltó una risa seca, sin humor. Explicarme qué, dijo con sarcasmo. ¿Qué no significó nada? ¿Qué fue un error? ¿Qué estabas confundida? ¿Me vas a decir que fue mi culpa? ¿Que no te di suficiente atención? Vamos, quiero escuchar cuál de todas esas excusas baratas vas a usar. No es una excusa, respondí con la voz temblorosa. Solo quiero que me escuches. Pues yo no quiero escucharte, replicó con dureza. No me interesa lo que tengas que decir. Ya lo hiciste. Durante meses. Cada vez que decidiste meterte en una cama que no era la nuestra, cada vez que me miraste a la cara y mentiste, cada vez que fingiste que todo estaba bien. Ahí dijiste todo lo que necesitaba escuchar. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás, como si no soportara que lo tocara. ¿Dónde quieres que vaya?, pregunté con la voz quebrada. No me importa, respondió sin dudar. Ve a un hotel, vete con tu amante, duerme en tu coche si quieres, pero no vas a quedarte aquí. Javier, por favor. No tienes derecho a pedirme nada. El nudo en mi garganta me impedía hablar, pero tampoco quería rendirme. Me negaba a aceptar que esto era el final. ¿De verdad quieres tirar todo por la borda así?, pregunté, sabiendo que la pregunta era absurda. Javier me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Yo, repitió, señalándose a sí mismo. ¿Yo soy el que está tirando todo por la borda? Podemos arreglar esto, insistí, sintiendo como la desesperación me ahogaba. Javier negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer que de verdad estuviera diciendo eso. ¿Cómo se supone que arreglamos esto, Sofía?, preguntó con ironía.
¿Hacemos terapia de pareja? ¿Vamos a unas vacaciones para reconectar? ¿Me das acceso a tu teléfono para que vea cada mensaje que recibes? ¿Me convierto en un maldito policía dentro de mi propio matrimonio? Porque lo que teníamos, Sofía, ya está muerto. Lo mataste tú. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero me negaba a dejarlas salir. Te juro que nunca quise hacerte daño, susurré. Pero lo hiciste, contestó sin titubear. Y ahora te vas a ir. Punto. Me quedé quieta en el umbral de la puerta, esperando que dijera algo más, esperando que me diera una oportunidad, esperando cualquier cosa que indicara que no todo estaba perdido. Pero Javier no dijo nada. Solo mantuvo la puerta entreabierta, mirándome con una expresión fría y llena de desprecio, esperando que me fuera de una vez. No tenía opción. Bajé las escaleras con el corazón hecho pedazos y caminé hasta la puerta principal. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez, esperando algún indicio de duda en su expresión, algún gesto que me diera esperanza. Pero no había nada. Si sales por esa puerta, Sofía, dijo Javier, sin apartar la vista de mí, no vuelvas a entrar. No respondí. No había nada más que decir. Tomé mis llaves, abrí la puerta y salí. La noche era fría, el silencio era ensordecedor y, por primera vez en mi vida, no tenía idea de dónde ir, no supe cuánto tiempo estuve en el coche antes de encender el motor. Las luces de la casa seguían encendidas, pero no vi a Javier asomarse ni una sola vez. No iba a salir a buscarme, no iba a llamarme para decirme que volviera, no iba a pedir explicaciones. Me había echado de mi propia casa sin vacilar y lo había hecho con una determinación que nunca le había visto antes. Manejé sin rumbo durante más de una hora hasta que terminé en el apartamento de Álvaro. No era donde quería estar, pero tampoco tenía otro lugar al que ir. Toqué el timbre sin pensar demasiado y cuando la puerta se abrió, vi en su rostro la misma confusión que yo sentía. ¿Qué haces aquí?, preguntó con el ceño fruncido. No sé, admití sin ganas de inventar excusas. Javier me echó. No dijo nada durante varios segundos, pero se hizo a un lado para dejarme pasar. El departamento olía a alcohol y cigarrillos, como si hubiera estado bebiendo desde que salió de mi casa. Me senté en el sofá y hundí la cara entre las manos, incapaz de asimilar todo lo que estaba pasando. ¿Cómo se enteró?, preguntó finalmente. No lo sé exactamente, respondí. Tenía pruebas. Fotos, mensajes, llamadas. No sé desde cuándo nos estaba vigilando. Lloro, murmuró Álvaro antes de servirse otro vaso de whisky. ¿Y ahora qué? Ahora nada, dije sin levantar la vista. Me dijo que me fuera y que no volviera. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Sabía que para él esto era incómodo, que no esperaba que yo apareciera en su puerta buscando refugio. No era un hombre enamorado, no era alguien que estuviera dispuesto a pelear por mí ni a meterse en problemas por lo que habíamos hecho. Lo que pasó entre nosotros nunca fue amor, nunca fue algo serio, solo fue un escape estúpido y ahora estaba pagando el precio. Pasé la noche en su sofá, pero no dormí ni un solo minuto. Mi teléfono no sonó, Javier no intentó contactarme, no me escribió ni un solo mensaje. A la mañana siguiente, cuando intenté llamarlo, me di cuenta de que mi número estaba bloqueado. Eso dolió más de lo que esperaba, porque significaba que no había dejado ninguna puerta abierta. Ni siquiera había querido escuchar lo que tenía que decirle después de haberlo traicionado. Decidí ir a casa de una amiga, porque quedarme con Álvaro era una idea absurda. No tenía sentido estar ahí cuando él claramente no quería que esto fuera más allá de lo que ya había sido. Pasé el fin de semana en el sofá de Marta sin salir, sin hacer nada, sin atreverme a enfrentar la realidad de lo que había hecho. Pero el lunes en la mañana, cuando traté de entrar a mi cuenta bancaria para revisar mis finanzas,
descubrí que algo estaba mal. Intenté varias veces, pero el acceso fue denegado. Llamé al banco y lo que me dijeron me dejó helada. Su cuenta conjunta ha sido desactivada, explicó la operadora. Su esposo retiró los fondos el viernes por la noche y solicitó el cierre inmediato. Cerré los ojos con fuerza y apreté los dientes para no perder el control. ¿A dónde transfirió el dinero? Lo siento, pero no podemos proporcionarle esa información. Colgué sin despedirme y sentí un temblor recorrer mis manos. Javier había vaciado nuestra cuenta conjunta sin decirme nada, dejándome sin acceso a un solo euro. Revisé mi cuenta personal y vi que lo único que tenía eran los ahorros mínimos que siempre mantenía ahí, apenas suficiente para sobrevivir unas semanas. No solo me había echado de casa, sino que también se había asegurado de que no tuviera acceso a nada de lo que construimos juntos. No sabía qué hacer. Si intentaba confrontarlo, seguramente no conseguiría nada. Podría ir a un abogado, pero sin dinero no tenía cómo pagar una consulta decente. Tomé aire profundamente, intentando mantener la calma, pero entonces llegó el siguiente golpe. El mensaje de mi jefe me tomó por sorpresa. Sofía, necesito verte en la oficina hoy mismo. Es urgente. No era normal que me escribiera directamente un lunes a las 7 de la mañana. Me duché rápido, me vestí con lo primero que encontré y tomé un taxi hasta la oficina porque ni siquiera tenía mi coche. Lo había dejado en la casa la noche en que Javier me echó. Cuando llegué, sentí las miradas sobre mí, miradas que antes no estaban ahí. Algo pasaba, algo que no tenía nada que ver con mi ausencia del fin de semana. Cuando entré a la oficina de mi jefe, lo encontré con una expresión seria y una carpeta sobre el escritorio. Siéntate, dijo sin rodeos. Me senté con el estómago hecho un nudo, esperando lo peor. Recibimos un correo anónimo el sábado, explicó, deslizando la carpeta hacia mí. Incluía información bastante comprometida sobre ti y Álvaro. Abrí la carpeta con las manos temblorosas y lo primero que vi fueron capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y reservas de hotel. Había pruebas de todo, pruebas que solo alguien muy cercano podría haber recopilado. Esto es una acusación muy grave, continuó mi jefe. La empresa tiene una política estricta contra las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay conflicto de intereses. Y aunque intenté manejar esto con discreción, la información ya circuló entre el equipo directivo. No podía hablar, no podía respirar. Voy a ser clara contigo, dijo sin suavizar el golpe. No puedo permitir que esto afecte la imagen de la empresa. Vamos a manejarlo como una renuncia voluntaria para evitar que esto se haga más grande, pero necesito que recojas tus cosas hoy mismo. No intenté discutir. No tenía sentido. Cerré la carpeta y asentí con la cabeza, incapaz de procesar todo lo que estaba pasando. Cuando salí de la oficina, me encontré con Álvaro en el pasillo. Me miró con una expresión de derrota, con el mismo sobre en las manos. No necesitábamos decir nada, ambos sabíamos que habíamos sido destruidos de la misma forma. Javier no solo me había echado de casa. Me había quitado el acceso a nuestras cuentas. Había expuesto mi relación con Álvaro en mi trabajo y se había asegurado de que me quedara sin empleo. No había dejado nada al azar, no había dejado ni un solo resquicio por donde pudiera escaparme de las consecuencias de mis acciones. Él no había gritado, no había golpeado cosas, no había reaccionado con furia en el momento. Pero su venganza fue fría, calculada y absoluta. Y ahora, mientras caminaba por la calle sin rumbo fijo, me di cuenta de que lo había perdido todo. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía trabajo y no tenía idea de qué hacer. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid sin atreverme a llamar a nadie porque en ese momento no había nadie que pudiera ayudarme. Marta me había dado un lugar donde quedarme, pero ni siquiera tenía el valor de contarle lo que acababa de pasar. Me sentía observada, juzgada,
como si cada persona que pasara a mi lado supiera exactamente lo que había hecho y como Javier se había encargado de destruirme sin tocarme un solo pelo. Cuando mi teléfono vibró en el bolsillo, esperé que fuera un mensaje de él, alguna señal de que todavía quedaba algo por hablar, pero solo era una notificación bancaria confirmando que mi cuenta conjunta había sido oficialmente cerrada. Me senté en una banca sin fuerzas, aceptando que no podía seguir huyendo. Javier tenía que escucharme al menos una vez más, incluso si ya no quedaba nada que salvar. Cuando llegué a la casa, noté que su coche no estaba en la entrada, pero la puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Javier me miró desde el umbral sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que apareciera en cualquier momento. No dijo nada, solo dio un paso atrás para dejarme entrar, cerró la puerta detrás de mí y se cruzó de brazos. No me invitó a sentarme, no me ofreció ni un vaso de agua, solo se quedó de pie con el rostro impasible mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas. Necesito hablar contigo, dije, sintiendo como la garganta se me cerraba. No hay nada que decir, respondió sin emoción. Si lo hay, insistí, obligándome a sostenerle la mirada. Me quitaste todo, Javier. Sé que lo que hice estuvo mal, sé que te fallé, pero lo que hiciste, no sé ni cómo procesarlo. Te quité todo, repitió con una sonrisa amarga. ¿Eso es lo que vienes a decirme? Que tú me engañaste, destruiste nuestro matrimonio, pero yo soy el malo porque te hice pagar por ello. No es eso, murmuré, pero ni yo misma sabía qué quería decir con esa frase. Claro que es eso, continuó, sin levantar la voz. Vienes aquí esperando que me arrepienta, que te diga que me pasé, que fui demasiado lejos. Pero dime algo, Sofía, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Que llorara en una esquina mientras tú seguías con tu vida como si nada? ¿Que te dejara quedarte en la casa que compré mientras te acostabas con otro tipo? ¿Que siguiera pagándote las cuentas después de que me usaste como un imbécil? Porque si eso es lo que pensaste, entonces nunca me conociste en absoluto. No tenía respuesta para eso porque ni siquiera sabía qué esperaba de él. En mi cabeza, la culpa era suficiente castigo, la tristeza y la vergüenza eran prueba de que no quería que esto terminara así, pero Javier no parecía dispuesto a aceptar eso como una compensación. ¿Por qué hiciste todo esto?, pregunté finalmente, sintiendo como mi voz temblaba más de lo que quería. Porque te lo mereces, respondió sin dudar. Porque querías jugar a tener una doble vida sin consecuencias, y eso no es como funciona el mundo real. Porque me miraste a los ojos durante meses fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad ya habías decidido que yo no era suficiente para ti. Porque pensé que tenía una esposa, pero solo tenía una mentirosa que no tuvo los cojones de terminar conmigo antes de irse con otro. Me equivoqué, susurré. Sí, te equivocaste, afirmó con dureza. Y ahora lo estás pagando. No espero que lo entiendas porque a ti nunca te importó lo que yo sintiera, pero esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Me quitaste mi dignidad, mi confianza, me hiciste sentir como un estúpido en mi propia casa, y todo lo que hice fue devolverte el favor. Me pasé las manos por la cara, intentando ordenar mis pensamientos, pero todo estaba demasiado revuelto en mi cabeza. ¿Entonces qué?, pregunté, desesperada por saber si esto era realmente el final. ¿Así es como termina todo? ¿Me dejas en la calle y seguimos con nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido? ¿Qué más quieres que haga?, preguntó con ironía. ¿Que te abrace y te diga que todo está bien? No, Sofía. No hay final feliz en esto. No hay reconciliación, no hay perdón, no hay segundas oportunidades. Lo que hiciste mató todo lo que había entre nosotros, y lo único que me queda es asegurarme de que no salgas de esto ilesa. No podía creer que realmente estuviera hablando en pasado, que realmente ya no hubiera un futuro en el que pudiéramos arreglarlo. Te amé, murmuré, sin saber si esperaba que eso hiciera alguna diferencia.
Javier soltó una risa corta, sin rastro de calidez. No, corrigió. Te amabas a ti misma más de lo que me amabas a mí. Si realmente me hubieras amado, nunca habrías hecho lo que hiciste. ¿Y qué se supone que haga ahora?, pregunté, con un nudo en la garganta. No es mi problema, respondió con frialdad. No voy a decirte cómo vivir tu vida después de esto. Puedes irte con Álvaro si aún te queda algo de orgullo, o puedes intentar empezar de cero en otra parte. Pero lo que sí tengo claro es que no quiero volver a verte. Nunca. La palabra retumbó en mi cabeza con una fuerza brutal. Nunca. No era un castigo temporal, no era una advertencia, era una sentencia definitiva. Si vuelves a esta casa, llamo a la policía, continuó. Si intentas contactarme, cambio de número. Si tratas de usar a algún amigo en común para llegar a mí, te denuncio por acoso. Lo que sea que existió entre nosotros terminó aquí y ahora. Asúmelo. Cada una de sus palabras caía sobre mí como una confirmación de que esto realmente era el final. Eso es todo lo que tienes que decirme, susurré, sintiéndome más vacía de lo que jamás me había sentido en mi vida. Eso es todo, confirmó. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada esperando que dijera algo más, esperando que hubiera una mínima señal de que todavía quedaba algo de lo que habíamos sido, pero nunca llegó. No se despidió, no esperó a que me moviera, simplemente abrió la puerta y esperó a que me fuera. No hubo un último abrazo, ni una última súplica, ni una última oportunidad. Solo un adiós silencioso y definitivo que me dejó con la certeza de que realmente lo había perdido todo. Las siguientes semanas fueron una prueba de resistencia que nunca imaginé enfrentar. Me quedé en casa de Marta porque no tenía a dónde más ir, sin dinero suficiente para alquilar algo propio y sin empleo para siquiera intentar empezar de cero. No tenía sentido buscar a Álvaro, porque sabía que él estaba lidiando con su propia desgracia y no tenía interés en arrastrarme con él. Intenté contactar a algunos conocidos para ver si había oportunidades de trabajo en cualquier parte, pero la verdad es que la noticia de mi despido había corrido más rápido de lo que esperaba. Javier no solo se había asegurado de que perdiera el empleo, sino que también se encargó de que fuera imposible para mí encontrar otro en la misma industria. Cada entrevista que conseguía terminaba de la misma manera, miradas incómodas, preguntas innecesarias sobre mi situación personal y rechazos disfrazados de excusas formales. Marta hizo lo que pudo por ayudarme, pero no podía mantenerme para siempre, así que tuve que tomar trabajos temporales, empleos que jamás habría considerado antes. Pasé de estar en una oficina manejando proyectos a limpiar mesas en un bar nocturno, porque era lo único que podía conseguir sin que nadie preguntara demasiado sobre mi pasado. Pasé de tener una vida estable y cómoda a contar cada euro, a pensar 2 veces antes de comprar algo tan simple como un café. No podía darme el lujo de lamentarme porque ya no quedaba espacio para eso. Lo único que podía hacer era seguir adelante con lo poco que me quedaba. Intenté no pensar en Javier, intenté no imaginar qué estaría haciendo, si seguía en la misma casa, si se había deshecho de todas mis cosas o si las había guardado en algún rincón para no verlas. Pero cada vez que caminaba por alguna calle que me recordaba a él, cada vez que pasaba cerca de un lugar donde solíamos ir juntos, era como recibir un golpe en el estómago. No tenía forma de contactarlo, no sabía nada de él más allá de lo que Marta me decía a medias, como si intentara protegerme de una verdad que yo ya conocía. Javier había seguido con su vida sin mí y lo había hecho sin mirar atrás. Un día, mientras revisaba mi correo en un cibercafé, encontré un sobre en la bandeja de entrada que reconocí al instante. Era de su abogado. Lo abrí sin pensarlo demasiado y me encontré con la confirmación de lo inevitable. La demanda de divorcio estaba lista. No había explicaciones, no había notas personales, solo documentos fríos y formales que dejaban claro que esto era lo último que Javier tenía que decirme. Había solicitado la separación de bienes con todo a su favor, lo cual no era una sorpresa considerando que la casa y las cuentas estaban a su nombre.
No había nada que pudiera hacer para pelear por algo que ya me había quitado. No tenía sentido alargarlo. Firmé sin leer demasiado y envié la respuesta el mismo día. No volví a saber de él después de eso. No hubo una última conversación, no hubo un cierre real, solo el vacío de saber que el hombre con el que compartí mi vida había desaparecido para siempre. Pasaron meses antes de que pudiera hablar de él sin que mi voz se quebrara, antes de que dejara de esperar que, de alguna forma absurda, todo esto hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad era clara, Javier había ganado y yo había perdido. No solo me había quedado sin él, sino que también me había quedado sin la vida que construimos juntos, sin el respeto de las personas que nos rodeaban y sin la posibilidad de volver a ser la misma. Aprendí a vivir con el peso de mis errores, con la certeza de que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Aprendí a aceptar que hay cosas que no se pueden reparar y que hay personas que, cuando dicen que nunca volverán a verte, realmente lo cumplen. Con el tiempo, encontré otro trabajo, algo estable, algo que me permitió recuperar una parte de mi independencia. No era la vida que había planeado, pero al menos era una que podía llamar mía. Nunca intenté buscarlo, nunca traté de pedirle perdón otra vez, porque sabía que no cambiaría nada. La última vez que supe de él fue por una amiga en común, quien mencionó casualmente que se había mudado a otra ciudad. No pregunté más. No quise saber si estaba con alguien, si había rehecho su vida o si alguna vez había pensado en mí después de todo lo que pasó. Porque, al final, la única certeza que me quedó fue que lo lastimé de una manera en la que nunca podría enmendarlo. Y aunque me costó aceptarlo, aunque me tomó más tiempo del que quisiera admitir, entendí que lo único que podía hacer era seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo con la certeza de que nunca me perdonaría.